Dios le bendiga, hermano Juventino. Sí, y ahorita que se siente el hermano, vamos a leer la escritura. Y voy a escribir su nombre aquí, Juventino. Todavía soy el mismo. Hoy, mañana y siempre, ¿verdad? Sí. Amén. Gracias a Dios Yo soy que está aquí, rico, nuestro en hermano. parte hijo de un rico. De un rey rico que es dueño de todo el oro y de la plata. Bendito eres Jesús. Amén, aleluya. Ahora vamos a estar hablando acerca de ese rey, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulos, vamos a leer las escrituras en Marcos 15, del 1 al 14. Ya muchos, bueno, sí, mi teléfono está en vibrador. Ya no se va a escuchar nada de ahí, con el favor de Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. Cuando yo sé que ya muchos están listos desde ya rato. Me voy a poner de pie y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a leer, me siguen con la vista, por favor. Dice: Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió, diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Amén. Bueno, vamos orando, hermanos, vamos orando. Así rapidito oramos. Adiós, gracias, Señor Padre Santo. Somos indignos delante de tu presencia, Señor. Yo soy el primero, Señor, que me declaro pecador delante de tu presencia, Señor. Tu palabra lo dice, Padre, que somos pecadores. Oh, Señor, tú me conoces. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú nos ayudas también en nuestras debilidades. Glorificamos tu santo nombre, Padre. Nos acercamos a ti, Señor, porque tú eres el Dios justo, Padre Santo. Por ti estamos de pie. Gracias, Padre Santo. Te rogamos por los hermanos que vienen en camino, Padre. Te rogamos por el culto de esta noche y por esta clase y la clase de las hermanas también. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice, Padre Santo. Toca nuestros corazones, Padre bendito. Glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, tomemos nuestro asiento y continuamos en lo que estamos. En lo que sí les voy a pedir, que estén listos con su Biblia por los pasajes de la Biblia que vamos a estar viendo también, ¿verdad? No es la única escritura que vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero va a haber varios pasajes. Y el que lo encuentre primero, ese lo lee, esa va a ser la regla. El que lo encuentre primero lo lee, simplemente, ¿verdad? Si yo lo encuentro primero, yo lo leo. Si lo encuentra cualquiera, lo lee también. Bueno, son las 9:25. 9:25, tenemos media hora. Bueno, en este capítulo se nos refiere la continuación del proceso del Señor, así como su crucifixión y sepelio.
¿verdad? Eso abarca todo el capítulo, ¿verdad? Pero nosotros vimos solamente lo que es parte del proceso. Desde el capítulo 14 estamos viendo el proceso de Jesús, ¿verdad? Las primeras partes fue la interacción que tuvo con Caifás y Anás, ¿verdad? Ahora con Pilato, ¿verdad? Ahora esta es la parte que le correspondió a Pilato, ¿verdad? Interactuar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablaron, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? Pilato quería sacarle, ¿verdad? Algunas cosas, pero no pudo. Lo único que pudo, que nuestro Señor Jesucristo lo evangelizó allí, le dijo, yo soy de la verdad solamente, ¿verdad? Y Pilato quería escuchar otra cosa, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, ¿verdad? Fue firme en lo que, ¿verdad? Él representaba y representa. Dice, de nuevo tenemos aquí al Sanedrín reunido para poner por obra la decisión que había tomado unas horas antes, ¿verdad? El Sanedrín, ¿verdad? Lo vemos en el capítulo 1. Bueno, allí habla, a veces me apuro a hablar y no hablo bien, también me pasa eso. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas, aquí, aunque en la Biblia no dice Sanedrín, pero los principales sacerdotes y a ver, lo que dice más adelantito, principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. El concilio era el Sanedrín, ¿no? Sanedrín era como la suprema corte. Sanedrín se escribe, déjale digo ahorita. Aquí está, no está acá en el libro. Se escribe con A, Sanedrín. S-A-N. S-A. Ajá. Sanedrín. Gracias. Sí, ellos, ¿verdad? Tenían, toda esta gente que se mencionó aquí, tenían gran interés, ¿verdad? En que nuestro Señor Jesucristo fuera enjuiciado y fuera crucificado y muerto. Ellos tenían su gran interés, o sea, era su interés que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Matarlo, ¿verdad? El Señor ya se los había dicho, ustedes procuran matarme. Y ellos, ¿verdad? Decían, demonio tienes, pero el Señor decía la verdad. Y ellos creían que no sabía el Señor, que ellos querían matarlos. El Señor lo sabe todo, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Dice, no les importó acortar el descanso de la noche, con tal de llevar a cabo cuanto antes la criminal determinación de dar muerte a Jesús. La diligencia infatigable que los hijos de las tinieblas muestran para hacer el mal deberían avergonzar nuestra pereza y poco entusiasmo para hacer el bien. Amén. Quisiera hablar un poquito de esto con el ejemplo de lo que me pasó anoche. Usted ve a la gente que practica los pecados de las tinieblas con un fervor. O sea, se la pasan allá queriendo hacer ritos nada más diabólicos. Están ahí velando. Y ciertamente el poder de la oración de nosotros los debilita. Y por eso se enojan ellos. ¿Por qué? Porque yo supongo, ¿verdad?, que ellos tienen que esperar hasta que después uno termine de orar para entonces ellos decir ahora sí. Porque se ponen bien bravos. Como el testimonio que dijo el pastor el martes, ¿no? Sí. El brujo. ¿Fue el martes o el miércoles? Martes que lo abrazó. Sí, es cierto, Es testimonio que... Fíjate que eso me sirvió mucho a mí porque ahora oro eso. Digo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ato todo poder de las tinieblas en este lugar. En el nombre de Jesús. Y, o sea, sabemos que sucede. ¿Por qué? Porque el nombre, o sea, así es hecho. Como uno lo pide en el nombre de Jesús, así es hecho. ¿Verdad? Y por eso se enojan. Pero gloria a Dios. Tiemblan en el nombre de Tiemblan en el nombre de Jesús. Y uno tiene que orar en el nombre de Jesús. Clamar a su sangre. Clamar a su nombre. Amén. Y, o sea, aquí lo que nos comenta esta persona, que, o sea, es las personas que sirven al diablo, ¿verdad? Específicamente, no les pesa estar en la noche en vela, no les pesa todos los días. Y mire, yo ya hasta conozco sus carros, no los conozco a ellos porque están oscuras. O sea, estaba diciendo a los hermanos que yo voy
o sea, valga la redundancia, todas las noches orar a la montaña, todas las noches, para la gloria de Dios. Y ya hasta conozco sus carros, a ellos no los conozco porque ya está de noche, no se ven sus caras. Pero se ponen en sus mismas posiciones. El carro que traía el arma, vino la policía, los corrió, regresaron y en sus mismas posiciones se pusieron. Exactamente igual como estaban. Me ha tocado ver hasta 50 carros aproximadamente ahí. O sea, hay más de 50 gentes. O sea, no es dame una y enchilame otra, como decimos, ¿verdad? Por allá en México. Y disculpen, ¿verdad? Los que no son de México, ¿verdad? Como No. estamos un 50-50. Somos todos hermanos. Sí, somos hermanos. El otro día nos estaba diciendo el hermano Freddy que nuestra hermandad trasciende, ¿verdad? Aún nuestras familias. Nuestra familia, lo familiar se va a quedar aquí en la tierra. Nuestra hermandad va a llegar hasta la patria celestial. Nuestra hermandad. Amén, hasta el reino de los cielos. Lo que nos compete es estar preparados. Eso sí nos compete a todos. Amén. Poco entusiasmo para hacer el bien. O sea, a veces nos da mucha pereza. Yo me cuento también, o sea, yo me cuento. A veces, muchas veces nos da flojera. Y a mí me ha tocado ver a esa gente, ¿verdad? Principalmente que está el frillazo, está el aironazo helado y ellos están ahí, o sea, no se van. Y a nosotros, pues, bien, gracias, ¿verdad? Estamos muy bien. Como dijo Jesús, ellos no se dividen. No se dividen. Ellos no se dividen. Y si la iglesia fuera así. Sí, como dijo el pastor también en una ocasión, si todos los hermanos cristianos saliéramos a las calles en este país, nos ganábamos el país. Amén. Para Cristo. Pero ¿qué pasa? No sucede. ¿Por qué? Porque nos da pereza igual. Y no nos debemos de alegrar por ello, ¿verdad? Sino que debemos de pensar, ¿verdad? Decir, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Hay un pasaje de Amós donde el Señor Jesucristo, Jehová reprende a la nación entera. Les dice, mi casa está en ruinas y las casas de ustedes están muy bonitas, artesonadas. Les dice, y mi casa, dice, está en las ruinas. Dice, meditad en vuestros caminos. Dice, ¿cómo andáis? Dice, porque siembran y no sale buen fruto, no cosechan lo que esperaban. Dice, mediten en sus caminos, ¿verdad? Y eso es de parte de Dios, que meditemos cada uno en nuestros caminos, ¿verdad? Yo no vengo a decirle aquí, ¿verdad? Vayan a la montaña, no. Tenemos, ¿verdad? Hay muchas formas, como dice aquel canto, hay muchas formas de alabarlo. En nuestra recámara podemos hacerlo, en familia también, ¿verdad? Una de las cosas que en mi caso, ¿verdad? Si yo trato de orar en la casa, que está bien, muchas veces me quedo dormido, ¿verdad? Les soy honesto, pero bueno, si no es que no se pueda, sí se puede aún así, ¿verdad? Puede tener uno música y ya con la música compensa, tomarse un café y no le da sueño. Dice, después de atar a Jesús, fíjese lo que dice aquí, yo leí, todo esto lo leí antes de traerlo, dice, después de atar a Jesús, se lo entregaron a Pilato. Cristo fue atado y al serlo rompió nuestras ataduras de pecado y nos capacitó como a Pablo y Silas para cantar incluso cuando nos hallemos físicamente atados e impedidos para hacer por él cualquier otra buena obra. No olvidemos al que así fue atado por nosotros. Atado se lo llevaron por las calles de Jerusalén, exponiéndolo así al desprecio y vituperio de la gente. Traicionaron voluntariamente al que era la corona de Israel. Alguien, Isaías 28:5. Y otro, Isaías 62:3. 28:5 y 62:3. Sí. ¿Isaías qué? 28:5 es el primero. Ya lo tiene Daniel, se me hace. Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura
al remanente de su pueblo. Ahora el que tenga 62.3, Carlos, o no sé quién lo tenga. Dice, será corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Amén. amén. Básicamente dice lo mismo, los dos pasajes. ¿Verdad? Aquí está hablando de que será la gloria, ¿verdad? Yo más bien creo, ¿verdad? Que pues Jesucristo, ¿verdad? Es la gloria de Dios. Ahora bien, Dios espera que nosotros también seamos, ¿verdad? Por Él, su gloria, ¿verdad? Que no sirvamos de vergüenza, sino que sirvamos realmente en su reino. Que nos desvivamos, ¿verdad? Que luchemos. Como cuesta, nos cuesta mucho, muchas veces, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos. Pero Dios espera de nosotros que seamos guerreros para Él, guerreros, ¿verdad? Que nos metamos a la oración. Una de las cosas que deberíamos nosotros admirar de los antiguos, ¿verdad? Los apóstoles y los antiguos, ellos se la pasaban el día entero en oración. No sé si se recuerdan, creo que está en Hechos 10, donde Pedro estaba arriba en la azotea, pues se cree que estaba en oración, ¿verdad? O sea, constantemente estaba en oración, clamando a Dios. Ellos tienen ciertas, ya el horario exacto, tienen que parar en ese rato y orar, tienen esa costumbre. Sí. Aún aquí en Estados Unidos creo que el pastor enseñó eso, de que a tales horas tienen su devoción. ¿Cómo se llama? La carpetita esa. No sé. Talí, ¿no es el talí? Creo que sí. Y paran de trabajar y esa hora es su hora de oración. Sí, sí, recuerdo el que dice el pastor que iban a comprar un edificio, ¿no? Algo así. Y que era un judío, y que ya era hora, ya estaba cerca de las 6 y no se hacía el negocio. Y les dijo, ya me voy, pero mire, que le decían, mire, es mucho dinero. Lo siento, ya me voy. Y sí, tenía que irse a orar. Ahora imaginémonos. Sí. Es una disciplina muy arraigada. Muy arraigada. Ahora imaginémonos, si nosotros fuéramos así, ¿usted cree que Dios no nos iba a respaldar? Dios nos respaldaría más, mucho mejor, pero... Porque Él dijo, porque yo voy al Padre. Sí. Todo lo que pidas, yo lo haré en mi nombre, dice. Y dice el Señor más, dice, no digo que yo rogaré al Padre, porque el Padre mismo os ama, dice. O sea, todo está... Es una disciplina que tenemos que empezar a practicar. Que tenemos, sí, que ir desarrollando. Ahora es para esto y esto. Ante aquellos que soportaban el yugo de Israel, dice, traicionaron voluntariamente al que era la corona de Israel. Ante aquellos que soportaban el yugo de Israel. Hechos 15:10. Sí. El que lo lea primero lo lee, simplemente. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Amén. Ese es el pasaje que da aquí, ¿no? Y ahora sí que sí, es una pregunta. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, se refiere a que ellos, los que entregaron a Jesús, no pudieron entender, no pudieron llevar a cabo lo que verdaderamente debían de haber hecho, ¿verdad? Es algo tremendo, ¿verdad? Porque, o sea, estaba profetizado que nuestro Señor iba a sufrir así también, ¿verdad? No es que no, pero, o sea, ellos actuaron en pecado, en maldad, y eso lo vamos a ver. Voy a seguir leyendo porque si no se nos va a ir el tiempo. Dice, y Pilato le interrogó, ¿eres tú el rey de los judíos?
Sí, respondió Cristo, así es, como tú dices. O sea, tú lo dices, es lo que dijo Jesús. Tú lo dices que yo soy rey. Cristo confesó así que era rey, precisamente cuando iba a morir. Así lo reconoció el buen ladrón. Lucas 23:42. Ahí se refiere a lo que habla el ladrón, ¿verdad? Lucas 23:42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria, en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto que te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. No, leí 43 también. Está bien, está bien. Está bien, sí, Se entendió mejor así, papá. Ese fue el Señor que te puso sola. Sí, o sea, aquí habla de que el ladrón de la cruz lo reconoció también como rey. ¿Qué pasaje era? Lucas, ¿qué te dije? 11:23, creo. 23, 42. Oh, sí, 23:42, aquí está, sí. Y así apareció inscrito en el título que figuraba sobre la cruz. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Eso está en Lucas 19:20, unas hojas antes. Sí, al que pueda. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Ese es el de las 3 minas. Sí, ese es el Que uno le dio 5, el otro 12, uno. Sí, 19:20 dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Sí, ese no lo leí en casa, creo. Pensé que los había leído todos, pero no. ¿Qué era 23? Así apareció inscrito en el título que figuraba. Este país lleva a cabo ese capítulo, ¿no? O sea, No. el que tiene le dan más. ¿Sabe qué? Aún lo que tiene. No es Lucas, es Juan 19:20. Bueno, entonces vos repite. Sí, ese no, sí, por eso no hace sentido. Juan 19. Ok, papá. Es cierto. Sí, no era ese, por eso no. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Amén. Dice, es cierto que Jesús explicó, mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Eso está en Juan 18:36. Y dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, Jesús dijo que él era rey, o sea, él lo dijo bien claro, pero su reino no estaba en este mundo, ¿verdad? Su reino, ¿verdad? Aquí se lo está diciendo a Poncio Pilato, ¿no? A Poncio Pilato, era lo que el Señor está hablando con Poncio Pilato, dice. Es decir, no tiene aquí sus raíces ni se ejerce como los reinos de este mundo. De deducir de aquí, como hacen muchos expositores, que el futuro reino milenario es una invención de exégetas con prejuicios o con mala información, es ir demasiado lejos a la vista de tan copioso cúmulo de profecías, que es, vamos a leer Hechos 1 del 6 al 7. Está ahí cerquitas. 1 del 6 al 7 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Verdad? Aquí está hablando claramente, ¿verdad? De que su reino, ¿verdad? No es de este mundo y la potestad de eso la tiene solamente el Padre, solamente Dios, ¿verdad? El Dios Padre. Sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? En eso no tenemos que tener confusión. Jesús es Dios, es una esencia con el Padre, ¿verdad? Y pues es el Todopoderoso, por lo tanto.
Hay un pasaje que dice que en Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. O sea, realmente Él es el gran rey, como está escrito también en el libro de los Hebreos. Él es el gran rey de los siglos, ¿verdad? Y bajo ese reinado es que se le dio la promesa al rey David, que su reino, o sea, iba a ser de uno de sus descendientes por la eternidad. O sea, Dios no se equivocó y no se equivoca, ¿verdad? Él, o sea, lo dijo certeramente porque él ya tenía el plan, ¿verdad? O sea, y eso es lo más grande que hay. Aunque haya quien diga, ¿verdad? Los científicos, los gobiernos, nuestra constitución es lo más grande, o que diga, no, la ciencia de los científicos es lo más grande, no lo es. Como hombres van a morir, vamos a morir todos, y vamos a pasar por el juicio de Dios, todos, grandes y pequeños. Amén. Jesucristo es el gran rey, ¿verdad? No descartamos, ¿verdad? Que dice la Biblia que nos sometamos a las autoridades. No descartamos esto, porque es cierto, ¿verdad? Debemos de someternos, ¿verdad? Dar el ejemplo. Dar el ejemplo, ser aún más obedientes de lo que nos pida la ley de los hombres. Aún ser más obedientes, más respetuosos, ¿verdad? Hay dos cortes, hermano, en el cielo, y una va a ser el juicio eterno. En el juicio no vamos a entrar los hijos del Señor. Eso del juicio es solamente para los impíos, pero hay una segunda corte que es el tribunal de Cristo. Pero eso ya es para ser galardonados, para recibir conforme a lo que hayan sido nuestras obras en la tierra. Sí, y Pablo dice, no recuerdo quién en verdad, que compareceremos todos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Pero pues está tremendo, brother, porque también hay un pasaje de la Biblia donde dijo Jesús, si uno diese un vaso de agua a uno de mis discípulos, no perderá su recompensa. O sea, y pues se cree, ¿verdad?, que se refiere a eso, ¿no? Al tribunal de Cristo, que el Señor va a recompensar, va a haber recompensas, no la perderá, ¿verdad? Es un misterio, ¿no? ¿Verdad? Porque, pues, ¿verdad?, cómo va a hacerse, pero Dios lo sabe, solamente Dios sabe cómo va a hacerse. Dice, pero la tercera atrajo su curiosidad, sea porque atañía directamente al poder imperial. Bueno, voy a leer esto desde el principio. Dice, los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Eso está en el versículo 3. Por Lucas 23:2. ¿Perdón? Lucas 23:2. Ahí está el interrogatorio, ¿verdad? Lucas 23:2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, ¿verdad? Estas eran las acusaciones de lo que lo acusaban, de que no quería que la gente diera tributo a César, ¿verdad? Estaban tergiversando realmente lo que nuestro Señor había dicho, ¿verdad? El Señor dijo dar tributo, darlo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Pero aquí eran falsas acusaciones. Le dijeron, ¿cómo dice? Perdón, hermano. Y comenzaron a acusarle diciendo, a hemos hallado, o sea, que pervierte a la nación, ¿verdad? Lo cual era falso, era mentira. A ver, ¿dónde estoy? Que prohíbe dar tributo a César. O sea, lo acusaban de eso. Que él mismo es el Cristo, un rey. Y que se declaraba rey. Dice, de las dos primeras no hizo caso Pilato, porque sabía que por envidia le habían entregado. Mateo, eso está en el 10, pero Mateo 27:18 lo refuerza. Sí. Amén. Y dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. No leí, ¿era qué? 25, no, estoy en el 28. 28 no existe. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, Pilato supo que era por envidia, ¿verdad? Sabía Pilato que no había ninguna prueba verdadera que hiciera culpable a nuestro Señor. Pilato lo supo,
Sabía que era por envidia, ¿verdad? La escritura lo especifica bien claro. Dice, pero la tercera atrajo su curiosidad, sea porque atañía directamente al poder imperial, y un descuido de esto podía costarle caro a Pilato, sea por la misma atmósfera que se había creado en torno al hijo de David. Dice, sea por la misma atmósfera que se había creado en torno al hijo de David. Juan 12:13. Estoy a la vuelta de la hoja. Dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, la gente sí lo aclamaba como rey, ¿verdad? Vemos aquí. ¿Verdad? Y pues en parte, o sea, esa acusación, ¿verdad? Podemos decir que la torcieron. tenían un poco de razón, pero la torcieron, ¿verdad? O sea, realmente la torcieron, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo no venía a reinar en este mundo como, ¿verdad? A decir, yo soy, ¿verdad? Y tengo mi poder, tengo mi presidencia, como decir aquí la Casa Blanca, ¿verdad? ¿No? Vino como conquistador, vino como... Pero Él vino a reinar en nuestros corazones, ¿verdad? Como dijo el pastor hace poco, dice, esto es un gobierno, ¿verdad? Que es regido por Dios mismo, ¿verdad? Él rige nuestras vidas, ¿verdad? Y quiere que seamos obedientes a Él, ¿verdad? En obediencia. Y seremos nuestras vidas serán mejores. Dice, es cierto que Pilato mostró su escepticismo típico de la clase alta romana en cuanto a la verdad o a lo que era verdad en este asunto, pero aún en medio de su cobardía, su actitud no fue tan culpable como la de Caifás. Juan 19:11. Jesús, en ese pasaje que vamos a leer, dice que ¿quién tenía más pecado? ¿No? Dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me entregó, mayor pecado tiene. Y se refería a Caifás, ¿verdad? Caifás era el sumo sacerdote, ¿verdad? Que con su autoridad la utilizó mal para entregar a Jesús, ¿verdad? Se corrompió, ¿verdad? Se confabuló. Ahora sí que usó su autoridad contra Dios mismo. Ahí también entra Judas. Sí, entra Judas. No, Judas fue el instrumento para entregarnos. Sí, de Judas hemos hablado como 4 o 5 clases, creo. Pobre Judas, ¿no? Pero Judas, pues sí, Judas apostató de su fe y traicionó al maestro. Dice, ¿cómo se cumple el adagio latino de que la corrupción de lo mejor resulta en lo peor? Los malos sacerdotes son aquí los peores hombres de la nación. Ellos fueron realmente también unos traidores como Judas. ¿Por qué? Porque aunque se llenaban ellos la boca diciendo nosotros esperamos al Mesías, siguen diciéndolo, ¿verdad? Esperamos al Mesías, pero no le pudieron conocer, no le pudieron, ni pueden todavía. No lo supieron. Dice, cuando estos duros y rudos sacerdotes acosan a Jesús con preguntas, él no responde nada. Tampoco respondió a Pilato cuando éste le pidió que clarificara su situación. Pero respondió clara y directamente a las preguntas del gobernador cuando las respuestas daban testimonio de la verdad. Juan 18:37. Dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Verdad? Y por eso nosotros la oímos, porque nuestro Señor es la verdad. Amén. Pilato ya murió, ya pereció hace años, ¿verdad? Es lo natural, ¿verdad? Pero
Pero mejor le haya ido si haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador, en vez de entregarlo, ¿verdad?, a los malhechores. ¿Dónde iba? Iba más acá, creo. Vemos después la propuesta que Pilato hizo a los judíos. Versículos 6 al 10, donde estábamos leyendo. Cuando estos, lo que leímos al principio, cuando estos le pidieron lo que solía hacerles, Pilato, como hemos dicho, se percató de que no era algún crimen, o sea, lo supo él, sino la bondad de Cristo precisamente lo que excitaba la envidia de los principales sacerdotes. Y al pensar que el pueblo sería más cuerdo y menos envidioso que los jefes religiosos, se dirigió a la multitud diciendo: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? ¿Verdad? O sea, aquí vemos cuando ya los sacerdotes habían incitado al pueblo a que dijera: suéltanos a Barrabás, a crucifícalo, ¿verdad? Y ¿verdad? O sea, los principales sacerdotes, Caifás y su suegro Anás, ya tenían a la multitud, ¿verdad?, de común acuerdo, de que dijeran: crucifica a Jesús y suelta a Barrabás. O sea, era algo inesperado, porque, o sea, se podría creer, ¿no?, que Pilato pudo haber dicho: bueno, ahora le voy a preguntar a la multitud, ¿verdad?, ya no a los sacerdotes, ¿verdad?, si quieren ellos que les suelte a Jesús, pues lo suelto. Pero les voy a poner a un criminal, a ver si, ¿verdad? O sea, la razón entra ahí un poco, ¿verdad?, de que digamos, bueno, Jesús no es ningún criminal, sino que lo acusan injustamente, ¿verdad? Pilato ya lo sabía eso, que era por envidia, o sea, no tenía ninguna prueba verdadera. Había intereses políticos. Había intereses, sí, que sabían que, o sea, como Jesús había hecho muchas cosas, ¿verdad?, buenas, había levantado muertos, sanado gente, y el otro, Barrabás, pues había matado, era homicida. Había robado en una revuelta, había cometido homicidio. Mató un guard, ¿cómo es? Un soldado. Un soldado. Sí. O sea, era increíble que la gente pidiera al que era culpable, homicida. Pero ya estaban de común acuerdo, o sea, confabulados. Pero el tiro de gracia cuando les dijo, cuando dijeron que era un impostor y que a César se oponía, y el que a César se opone dijo, Es digno de muerte. Entonces Pilato fue que se entregó a él. Sí, o sea, a nuestro Señor realmente le tiraron, o sea, basura, se puede decir, ¿no? O sea, lo acusaron injustamente, ¿verdad? Aquí está desglosado, ¿verdad?, cómo sucedió, ¿verdad? Pilato realmente supo, se enteró que no era culpable. Pero, o sea, como los principales sacerdotes lo único que hacían era acusarlo, entonces él le preguntó a la multitud. Entonces ya fue cuando todos dijeron: crucifícale. Y no quieren que se le suelte el rey de los judíos. No, crucifica a y suelta a Barrabás. Quería dar todos esos pasajes que dicen eso, que le estoy diciendo, pero ya el tiempo se nos vino encima. Y pues ya mejor vamos a orar. Y para pasar al templo, sí, ahorita cierro esto.